Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Entre Líneas. Estamos ya en la lección número 12, penúltima lección en su segundo trimestre. Y bueno, estamos aquí con Noemí. Bienvenida, Noemí. Buenas noches amigos, es un gusto poder acompañarlos en esta noche para el repaso de la lección. También vamos a dar la bienvenida a Harold, que también ya nos ha estado acompañando. Amigos, ¿qué tal? Un gusto estar aquí también presente en este nuevo capítulo, en esta nueva lección. Sí, chicos, y bueno, esta lección nos habla de un título muy interesante, que es compártelo, ¿no? ¿Por qué creen que es importante compartir la palabra de Dios, hablar de Jesús? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto, no? O la iglesia, Dios también nos envía esa misión de compartir. ¿Por qué creen que es importante? Yo creo que es importante compartir Jesús porque es el resultado de lo que hemos visto y oído, así como le pasó a Pedro y a Juan. También son miembros o personajes que se citan en la lección, ¿no? Y que vamos a ir estudiando poco a poco qué es lo que pasó con ellos. Pero básicamente es por tener la experiencia o haber pasado una experiencia con Jesús. Esa es la razón. Ajá, ¿tú por qué crees que es Bueno, importante? yo creo que lo podría comparar con un estanque o con un riachuelo, ¿no? Porque el riachuelo fluye, va por su caminito mientras va dando sus trotes, ¿no? En cambio, si está todo estancado, pues se malogra, se pureza. No hay una manera de poder compartir, de poder dar vida a otras personas. Entonces, en este caso, como dice Harold, es el resultado de la relación que yo puedo tener o la experiencia personal que yo tengo con Dios para que otras personas también puedan conocer del amor de Dios. Muy bien. Y hablando ya de cómo nosotros, ¿no? Somos llamados a poder compartir, a veces uno se siente incapacitado, ¿no? Para poder compartir el mensaje de Dios. No sé si a algunos les cuesta tocar las puertas y decirles, voy a hablar de Jesús o compartir, no sé, ¿qué tan complicado es para nosotros el hecho de poder compartir la palabra de Dios actualmente? De hecho, que a veces nos imaginamos, ¿no? Tengo que ir a visitar a mi vecino, a la casa de mi colega o a la casa de un amigo y hablarle de Jesús, llevar mi Biblia, hablarle y darle estudios bíblicos profundos y complejos, y es ahí donde recién cumple la misión o donde recién estoy predicando. Sin embargo, la lección nos menciona que nosotros predicamos de Jesús con nuestro testimonio, con nuestras acciones, ¿no? Cómo nos comportamos en nuestro lugar de estudio, de trabajo, etcétera. Ya estamos dando un testimonio, ¿no? Porque muchas personas seguramente nos han visto de repente yendo a la iglesia y ya saben que nosotros pertenecemos a una denominación o creemos en algo, ¿no? Entonces, desde ese momento ya somos como el punto objetivo de cualquier actitud que tengamos, ¿no? Incluso cuando estamos jugando quizás un partido de básquet, de fútbol, empezamos a renegar. Ah, pero él iba a la iglesia, ¿no? Él va a la iglesia y mira cómo se comporta. Y entonces nosotros estamos dando testimonio en todo momento. Y, y es importante que nosotros pensemos y recordemos que, a quién estamos dando a conocer, ¿no? Si es a Jesús o quizás a Satanás con nuestras acciones. Y en este punto quizás también nos sentimos incapacitados, ¿no? O compresionados, es decir, yo estaré en la capacidad de poder compartir, ¿no? O sea, yo me siento en la capacidad de hablar porque soy pecador, porque, no sé, puedo hablar mal, puedo actuar mal, ¿no? Y la lección nos habla acerca de eso, que justamente Dios usa a personas incapaces y usó la mayoría de esos en la Biblia no registrados a personas que aparentemente eran muy incapaces, ¿no? Para poder compartir la palabra de Dios. Eso ahí nos habla acerca creo que la parte principal, ¿no? Que está en Hechos 4, que habla acerca de dos personas. ¿De quién habla? De Pedro y Juan. Recordemos cómo era llamado Pedro, ¿no? Era el hijo de trueno. Ustedes se imaginan en una discusión, una pelea, bueno, en ese entonces, o la Biblia habla de que Pedro y Juan venían de un lugar donde no
de un lugar donde no había mucha, ¿qué se puede decir? Mucha cultura, no había en estos casos, en los suburbios, ¿no? Entonces, aparentemente no tenían la educación para poder conversar, para poder dar a conocer el mensaje de Dios, incluso con su propio carácter, porque Pedro no tenía un carácter tan bonito que digamos, pero es aquí donde él tuvo una convivencia personal con Dios porque convivió con él, aprendió de él y también compartió la vivencia que tuvo con él, que es lo que hemos visto en la lección en Hechos 4, ¿no? Cuando se presentó con Juan ante el concilio. Sí, eh, interesante porque a Juan y a Pedro los detienen, ya que lograron convocar una gran multitud, ¿no? Todos quedaban asombrados porque sabían que Pedro y Juan no estaban preparados académicamente quizás, pero ellos hablaban con mucho denuedo, dice la Biblia. Hablaban de tal forma que todos quedaban asombrados, ¿no? Y aún así, después de esa reunión, quizás muy, muy llena de muchas personas, eh, dice que se convirtieron 5.000 hombres, bueno, solo cuentan los hombres, Ajá. 5.000 hombres creyeron en lo que predicaban Pedro y Juan, ¿no? Y aún después creo que se vuelve incluso más interesante la historia de Pedro y Juan porque ellos fueron encarcelados, luego fueron llevados a un tribunal donde estaba todo la cúpula de los sacerdotes, principales sacerdotes, e incluso frente a ellos, Pedro y Juan hablaron de la misma forma que hablaron a otras personas, ¿no? Y todos quedaron sorprendidos. Y lo que me llama la atención aquí es el versículo de Hechos 4:20, ¿no? Cuando los sumos sacerdotes intentaron decirle, sabes que ya no hablen más de Jesús, ¿no? Intentaron amenazarlos, ¿no? Ellos lo que respondieron fue, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Entonces, primero lo que me sorprende es que ellos no podían dejar, o sea, ellos ya tuvieron una experiencia y se veían imposibilitados de dejar de hablar, no dejar de hablar. Entonces, ellos tenían esa necesidad, como dicen ellos, ¿no? Querían hablar ya, hoy, tarde, mañana, en la noche, al día siguiente, ya querían hablar, ¿no? Pero interesante lo que me dicen aquí, no podemos dejar de decir lo que han visto y lo que han oído. Y se refiere obviamente a todo el tiempo que vivieron con Jesús, ¿no? Cara a cara. Y ahí hubo un punto importante, ¿no? Si tú no has visto y no has oído, ¿de qué vas a hablar? ¿No? Creo que tiene mucho que ver la convivencia. Si bien es cierto, la fe y la convivencia, ¿no? El hecho de que nosotros no veamos a Jesús físicamente es que nosotros podemos verlo a través de la naturaleza, de las bendiciones, a través de nuestra salud. Podemos tener o conocerlo, ¿no? ¿Cómo? A través del estudio de su palabra y también poder no quedarnos con nuestra experiencia personal, ¿no? Bueno, de manera personal, mis amigos, yo tengo un tema de salud y cada vez que yo recuerdo, pasan situaciones, creo que Dios me está acompañando en cada proceso. Entonces, para ello necesitamos una experiencia personal, ¿no? Para poder conocerlo y compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo pienso que es importante eso, ¿no? El hecho de convivir con Jesús, porque si tú no estás conviviendo con alguien, no tienes de qué hablar de la persona que alguien que no conoces, ¿no? Y sí, imagínense ustedes, ¿no? Que, ejemplo, una persona se haya curado del cáncer. Es algo impactante que te ha pasado, que tú sabes que es real y te da ganas de compartirlo, ¿no? O no sé, Dios te ha ayudado en un examen, no sé, ¿no? O sea, te has recordado justamente o ha pasado algún milagro en tu vida, en tu familia, alguien que tú conoces, eso impacta directamente, ¿no? Y puedes comentarlo con hechos reales porque tú lo estás viviendo, ¿no? Y ahí había justamente estos dos personajes, ¿no? Pedro y Juan. ¿Quiénes eran ellos? Y cómo renunciaron, ¿no? A todo lo que tenían para convivir o para seguir a Jesús, ¿no? Y ahí vemos un punto importante también de cuánto tú puedes dejar o renunciar para predicar o para seguir a Jesús. Sí, de hecho, aquí también la lección habla sobre
Dice, cuando renunciamos a nuestros propios planes y seguimos lo que Dios nos ha llamado a hacer, podemos avanzar sin temor a las consecuencias, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar? Así como lo hicieron los discípulos en su momento, ¿no? Otras personas que creyeron también en Jesús. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y es ahí donde creo que viene dos cosas. La fe, en creer que Jesús guía nuestras vidas y como resultado de eso podemos tener esa experiencia que tanto buscamos y que vivieron Pedro y Juan, ¿no? Y esa experiencia ha sido transformadora, o sea, el convivir con Jesús ha transformado a esos pescadores que, bueno, ignoraban, no tenían experiencia académica, pero el andar con Jesús fueron transformados y la convivencia, en consecuencia, fueron que ellos tenían esa presencia de hablar, de conversar con las personas en ese momento académicas, ¿no? Que eran letrados en ese entonces, y tenían esa necesidad de seguir hablando y expresándose y hablar de Jesús y predicarlo, ¿no? Por esa experiencia, ¿no? O sea, como dice Harold, es la fe, la convivencia y en consecuencia de la convivencia, la experiencia con Jesús, fue el cambio, la transformación que fue en sus vidas, ¿no? Y sí, en cada persona pienso que Dios actúa de manera distinta, ¿no? Fíjate que Pedro siempre fallaba. Estaba avanzando y después pasaba algo y ¡pum! Y no es muy diferente a nosotros, ¿no? A veces tú has visto un milagro, Dios ya quizás, no sé, te salvó de muchas cosas, pero sigues fallando. No podemos criticar a Pedro y a Juan tampoco, ¿no? Pero Dios cambió sus vidas de manera radical, ¿no? Entonces, y se pusieron a hablar a personas que probablemente ellos tampoco nunca pensaron llegar, ¿no? Y la manera en cómo nosotros podemos llegar a esas personas, ¿no? A veces nos puede dar miedo, pero estamos viendo que Dios usa justamente a personas incapaces, de mal carácter, ¿no? Para poder usarse, ¿no? O sea, es muy parecido a lo que nosotros somos, ¿no? Y ahí, no sé, un hincapié, querías mencionar algo. Sí, solo quería subrayar esta parte, ¿no? Que mencionabas que a veces nos somos incapaces, o creemos ser incapaces de predicar así como Pedro, ¿no? Si bien es cierto, recordemos que cuando estaba Jesús con Pedro, su reacción humana fue cortarle el oído a uno de los soldados, no fue su reacción de ira, de enojo, de impotencia, esa fue su reacción humana. Sin embargo, aunque haya vivido con Jesús, su reacción fue esa, sino que es el hecho de que caemos, podemos eh, reflexionar, podemos entregarnos nuevamente a Jesús y continuar, ¿no? Empezar nuevamente hasta poder llegar a un cambio, ¿no? Una transformación, una renovación y poder seguir predicando así como lo hizo, como trata la lección de esta semana, ¿no? En Hechos 4. Uh-huh. Eso. También, si bien es cierto, hay personas, no sé, cuando ustedes han salido a predicar, a veces hay personas reales, ¿no? Que no quieren aceptar la palabra de Dios, ¿no? Y que quizás hay un trasfondo de su parte, ¿no? Para poder rechazar, han tenido una mala experiencia. ¿Cómo nosotros podemos predicar a alguien que ha tenido una mala experiencia con la iglesia o que piensa, ¿no? De manera distinta a, a lo que nosotros podemos conocer, ¿no? Y desconoce de todo lo que pueda mencionar la Biblia? ¿Cómo podemos tratar en estos casos? Yo creo que la palabra clave aquí, que también menciona la lección, es nadie se puede resistir al amor de Dios. Eh, y cómo mostramos nosotros el amor de Dios a esas personas gracias, ¿no? Con nuestros actos, creo yo. Siendo tolerantes, ¿no? Siendo tolerantes. Mostrándonos también empáticos con su situación, ¿no? Ser compasivos. Ser compasivos, claro. Eh, pero también mostrándonos amigos, ¿no? Y creo que muchas veces quizás nosotros podemos decir, uy, pero ser amigo de todos, y en qué momento podemos estar quizás cansados, ¿no? De quizás querer agradar a muchas personas. Pero más que ser amigo de todos, pienso que nosotros debemos mostrarnos amigables para las personas, ¿no? Y, y ahí, bueno, yo personalmente también,
Pienso que cada uno de nosotros debemos orar para que Dios nos ayude a mostrarnos amigables, por más que a veces, digamos, a veces tal vez no tenemos esa disposición, ¿no? Tal vez estamos muy preocupados, cansados, o como algunos mencionan, sin batería social, ¿no? ¿Cierto? Pero, pero creo que son las amistades las que Dios usa para poder alejarnos o acercarnos más a Dios. Entonces nosotros también podemos ser instrumentos para atraer a esas personas reacias, pero en primer lugar necesitamos tener el amor de Dios. En segundo lugar, necesitamos hablarles sobre lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué es algo real, no? Sino, ¿qué vamos a contar a ellos, no? ¿Qué les vamos a contar? Y en tercer lugar, pues orar para que Dios mantenga ese espíritu en nosotros, ¿no? De querer servir, de querer ayudar, de querer mostrarnos como amigos, estar dispuestos eh, a escucharlos, ¿no? Y creo que esas tres cosas podrían ser bastante útiles. Sí, la lección nos menciona, ¿no? Relacionarnos, ¿no? Orar por aquella persona, no tratar de convencerla directamente, sino, como tú dices, ser empático, ¿no? Ayudarlo de algún otro modo, ¿no? No ir directamente, ¿quieres estudiar la palabra de Dios? ¿No? Sino quizás está pasando por alguna situación difícil, quizás tiene algún negocio, ¿no? Y necesita atender esa necesidad primero, y ahí creo que entre el método de Cristo, ¿no? De poder relacionarnos de esa forma, ¿no? Hay un título interesante del día jueves que dice sin esfuerzo, pero con poder. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando dices sin esfuerzo, va o lo que yo entiendo es que no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio, nadie te está obligando a hacer, nadie te está coaccionando para que hagas algo, ¿no? El hecho de poder predicar no es obligatorio, sino es una consecuencia de la experiencia que tú vives con Jesús día a día. Y cuando menciona Hechos 4:20, cuando dice no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído, y cuando pienso en mí digo lo que yo he visto, ¿no? Lo que he visto en otras personas, en mi vida, en mis amigos, lo que he visto y lo que he oído, contarlo a otro de manera natural, ¿no? Y con ese poder de que esa persona pueda conocer el amor de Dios y pueda sentirse amado, ¿no? Que alguien vino a morir por esa persona y por su gracia somos salvos. Sí, y hay varios versículos que mencionan la elección o partes de la Biblia de la historia que Dios nunca obligó, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos ahí? De que Dios siempre ha llamado, pero no. Algunos ejemplos. Um, Creo que un ejemplo podría, o cercano a Hechos, es de los discípulos, bueno, ya que estamos hablando de ellos, fue del joven rico, ¿no? A todos fueron llamados. Dios le dijo, no, ven y sígueme, deja todo, sígueme. Pero el joven rico no fue, se negó, o sea, en su libre albedrío, él tomó la decisión de quedarse con sus riquezas y no seguir a Jesús, a diferencia de los demás, ¿no? Y en la Biblia registra muchos, ¿no? Como mencionabas el arca de Noé también, ¿no? Que por mucho tiempo Dios estaba llamando y les decía, ¿no? Arrepiéntanse, ¿no? Y al final, tampoco. Yo pienso que Dios es un caballero y que Él no te obliga a hacer cosas que quizás tú no quieres, por eso es que llama, ¿no? Ahí hablando, había una parte importante de que decíamos, ¿por qué Dios demora en venir? Porque Él podría usar su poder para que todos puedan, no sé, ¿no? Arrepentirse y que Él pueda venir, pero hay algo que lo define. Que el hecho de compartir, o sea, si Dios quisiera, Él puede mandar a sus ángeles para que prediquen todo el mundo, ya el mundo sería salvo, si Él lo quisiera así. Pero el hecho de poder predicar y compartir con otros se trata más para ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros al compartir necesitamos conocer. ¿Cómo conocemos a nuestro Dios? Compartiendo, conversando con Él, orando, leyendo,
tener una experiencia personal con Dios, y la consecuencia de esa experiencia personal es poder compartir con otros. Entonces, ¿qué voy a poder compartir con otros o predicar con otros de algo que no sé, que no conozco, que no he vivido? Entonces, más que el hecho de predicar para ayudar a Dios o para que el mundo sepa del mensaje del amor de Dios, es para ayudarnos a fortalecer nuestra fe con Dios, nuestro amor con Dios, ¿no? Exacto, y Dios, bueno, no nos llama a nosotros poder cambiar a las personas, nos llama a que podamos dejar la semilla. Y no sabemos cómo Dios va a accionar en la vida de una persona, en la otra, ¿no? Que si con un comentario mío o con una acción mía alguien se va a convertir, o quién sabe, también seamos piedra de tropiezo para otras personas, ¿no? Entonces el carácter, pienso yo que es muy importante. ¿Algo más que quieras acotar, Ali? Quizás recordar lo último que mencioné aquí en la lección, en el día viernes, dice, nosotros necesitamos un amor abnegado para mostrarse a nuestro prójimo, ¿no? Y hablar de Dios. Pero si nosotros tratamos por nuestra propia cuenta hacer esto, no se puede lograr. Lo que se necesita es el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Sí. Entonces creo que sí, sé que la lección nos motiva a compartir la palabra de Dios, a compartir de Jesús, pero un requisito o un paso anterior a eso es lo que me mencionaba Mimi, ¿no? Es tener una experiencia con Jesús y recibir o aceptar el amor que Dios tiene con nosotros, y de ese modo, ese mismo amor, compartirlo a los demás. Entonces, ya como resultado, va a ser que nosotros compartamos, al igual que Pedro y Juan, vamos a sentir esa necesidad de contar a otros que hemos visto y lo que hemos oído. Y algo muy bonito que finaliza la historia de Hechos, de la lección de Hechos 4, es que, como comentábamos, no sé, antes de este repaso, era que cuando salieron de la cárcel, se reunieron, ¿no? Conversaron, oraron, pasó un temblor y el espíritu se llenó. De eso se trata, queridos amigos, ¿no? Somos una sola iglesia, con una sola misión, y el hecho de poder predicar o de hacer este repaso de la lección es para que tú, mi querido amigo, en tu grupo pequeño, en tu iglesia, podamos fortalecer esta misión que tenemos, porque ya queremos ver a Jesús. Un sábado menos para ir al cielo, un sábado menos para ver a Jesús, y nuestra misión es poder compartir con otros, y solamente vamos a poder tener ello con la experiencia que nosotros vamos a vivir, con la experiencia que tenemos con la fe, la oración y nuestra experiencia con Dios. Una experiencia personal. Palabras finales. Mimi lo ha resumido muy bien. Sí, ¿no? Sí. Hay una pregunta importante, ¿no? Que creo que también la lección ahí va asociado, y te dice, ¿a quién te está llamando Dios para ir a predicar? Dios no creo que te haya dejado sin una misión. Quizás no le estás sabiendo escuchar, o también quizás del otro lado, ¿no? ¿Quién crees que está usando Dios para llamarte a ti? Quizás alguien que no es de la iglesia, ¿no? Dios siempre está llamándote de alguna forma, ¿no? Entonces hay que saber escucharlo, para uno y para otro lado. Bueno, chicos, ha sido esta lección de bendición, y pues nos vemos en el último capítulo la siguiente semana, ya de nuestra lección del segundo trimestre. Nos despedimos, chicos. Chao. Chao.